me ha movido un poco. Se ha movido, lo he visto. Se me ha movido un poco. No quería salir. Tenía un poco de vergüenza. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la organización de Naucas por invitarme, a Lourdes y a todos los demás, por invitarme a estar aquí y a debutar en un evento como Naucas, que es bastante impactante. Y he de confesaros que ahora mismo me siento un poco intrusa. Llevamos todo el día hablando de inteligencia artificial, nanociencia, tecnologías avanzadísimas, biotecnología, y yo vengo, arqueóloga, a hablaros no de la ciencia del futuro, sino del pasado, ¿no? Pero, bueno, uno de mis objetivos con esta charla es precisamente demostraros cómo la arqueología tiene futuro, tiene mucho futuro, y además puede dotarnos en el presente de herramientas para entender tanto nuestro presente como nuestro futuro. Me voy a presentar muy brevemente, no os preocupéis, a mí me han dicho que me tenía que presentar. Soy Cristina Tejedor Rodríguez, actualmente soy investigadora Ramón y Cajal en el área de prehistoria de la Universidad de Valladolid, donde pertenezco al grupo de investigación Durius y al Instituto de Promoción Cultural Arcadia, que es un instituto de investigación vinculado a la Fundación de la UBA y que fundó allá por el año 2003 el catedrático de prehistoria Manuel Rojo Guerra. Por último, quiero mencionar el proyecto de investigación del Dolmen del Pendón, que es el proyecto en el que se enmarca esta charla y que hemos desarrollado a lo largo de los últimos años. Y bien, como ha dicho Javier, soy arqueóloga y, como muchos estaréis pensando, sí, soy arqueóloga por Indiana Jones. Soy una de esas niñas que vio de niña, de pequeñita, estas películas y quiso vivir esas aventuras y descubrir esos grandes tesoros como Indiana Jones. Pero evidentemente es que si escuchas esta música, lo que quieres hacer es ir a por el Santo Grial, ¿no? Esto es evidente. Pero bueno, evidentemente es una imagen muy alejada de la realidad y de la realidad de la arqueología como ciencia. Sin embargo, permitidme que os diga que algo de verdad hay. Siempre me gusta traer esta cita y a mis alumnos de Colin Renfrew. Colin Renfrew es uno de los grandes teóricos de la arqueología que revolucionó el método arqueológico para acercarlo a las ciencias a mediados del siglo XX. Y creo que esta cita suya es muy acertada. Por mucho que estas imágenes se alejen de la realidad, captan la verdad esencial de que la arqueología es una búsqueda excitante, la búsqueda del conocimiento de nosotros mismos y del pasado humano. Y yo estoy muy de acuerdo. La arqueología es la única disciplina científica y humanística que puede palpar literalmente el pasado con nuestras manos, ¿no? A lo largo de estos años, la arqueología me ha enseñado muchas cosas, y entre ellas que es mucho más que las batallas, que los reyes, que los faraones, que las pirámides. La arqueología es mucho más, y de hecho es mucho más excitante, porque de la mano de los avances científicos, como veremos a lo largo de la charla, los arqueólogos y las arqueólogas podemos llegar a la vida de las personas como los que estamos aquí sentados, y sobre todo de aquellas identidades ocultas, de aquellas personas, individuos que nunca han protagonizado los libros de historia, que nunca se les ha tenido en cuenta en los libros de historia. Me refiero a mujeres, me refiero a niños, me refiero a enfermos, me refiero a ancianos. Pero también soy prehistoriadora. Y con esta charla también pretendo desmontar alguno de esos muchos mitos que tenemos sobre las sociedades prehistóricas. Cuando vemos una película de prehistoria, normalmente, ¿qué ocurre? Hay un individuo o varios individuos que continuamente están huyendo o no, intentándose salvar de un animal feroz o de un enemigo que va por ellos. Como si su único objetivo en su vida fuera sobrevivir. También tenemos el mito de que no existen los ancianos. Esto no es cierto. Las sociedades prehistóricas evidentemente tienen una esperanza de vida menor que la actual porque hay mucha mortalidad infantil, mueren muchos niños, pero eso no significa que no haya personas en edad avanzada, que haya ancianos y ancianas. Y por último, esa idea de las sociedades prehistóricas como brutas, casi que, si queremos, tontos o tontorrones, que casi no tienen tecnología, que su tecnología es muy simple, muy poco sofisticada y que apenas les permite sobrevivir. Bien, el caso de estudio que traigo hoy, con él pretendo desmontar
todos estos mitos. Es un hallazgo único y excepcional, que ya publicamos hace algunos años, y que, evidentemente, como todo en la ciencia y en la arqueología, no es un hallazgo individual. Es un hallazgo es un trabajo colectivo, un trabajo de equipo, en el que desde el primer estudiante que va a excavar hasta el último especialista que está analizando restos en sus laboratorios es importante y sin su participación no tendría cabida o no habría sido posible este hallazgo. Simplemente permitidme que mencione a Manuel Rojo Guerra, catedrático de Prehistoria, y la doctora Sonia Díaz Navarro, con los que estoy en la foto y con los que he tenido el placer de dirigir este proyecto a lo largo de estos últimos años. Bien, ahora les voy a pedir un esfuerzo y tienen que hacer un viaje conmigo en el tiempo hace 6.000 años. E irnos a eso que llamamos megalitismo, a lo mejor os acordáis del colegio, dólmenes, menires, ¿no? Stonehenge. Pero el megalitismo es mucho más. Es mucho más, no voy a entrar en detalles porque daría para una o varias charlas de Naucas, pero el megalitismo, solo para poneros en contexto, es uno de los primeros fenómenos culturales de largo alcance de la humanidad. Estamos hablando de hace 6.000 años, del 4.000 a.C. Y no solo eso, sino que es la primera arquitectura monumental que construye el ser humano. Bien, dentro de este fenómeno megalítico están esos dólmenes, ¿no? Esas tumbas monumentales de las que habrán oído hablar, y una de ellas es nuestro dolmen, el dolmen del Pendón. Un dolmen ubicado en un pueblecito muy pequeño de Burgos, Reynoso, muy cerquita de Briviesca, que nos deparó un gran dolmen, una gran arquitectura monumental, una tumba que durante casi 800 años estuvo usándose para depositar a los muertos de una o distintas poblaciones. Es un enterramiento colectivo, hemos sacado más de 100 individuos. Tenemos ahí, como podéis ver en el vídeo, es una arquitectura que básicamente se basa en un pasillo y una cámara donde se van depositando a los muertos. Son prácticas colectivas en las que participa toda la comunidad, tanto las construcciones de estos lugares como los propios enterramientos, como vemos. Vemos cómo toda la comunidad está participando para construir. Son piedras grandes, toneladas, evidentemente se necesitaría de mucha mano de obra, pero también además son lugares donde se hacían festines, ceremonias colectivas, ¿no? Ceremonias que probablemente estarían ayudando al grupo a cohesionarse. Además son ceremonias en las que sabemos que se consumía comida, bebida y en muchos casos bebidas alcohólicas. ¿De acuerdo? Estos lugares normalmente cuando dejan de usarse como tumbas se clausuran, se cierran y se inhabilitan para su uso de cara a toda la eternidad. Bien, he dicho que se usaban como tumbas y este es el aspecto del osario del dolmen del Pendón. Como veis son restos fragmentados, muy mezclados. No tenemos cuerpos completos, sino que todos están mezclados y muchas veces incluso recolocados. Quizás a muchos y a muchas de los que estáis aquí os recuerde al osario de Bamba, ¿no? Que tenemos tan cerquita, donde los cráneos y los huesos largos se recolocan. Bien, pues uno de los cráneos de este osario, cuando mi compañera, la doctora Sonia Díaz Navarro, antropóloga física, que estaba estudiando los más de 100 cráneos de este dolmen, uno de ellos le deparó una muy interesante sorpresa. Aquí podemos ver el modelo 3D. Se trata del cráneo de una mujer de edad avanzada, estaríamos hablando de unos 50 o más años, que a priori es un cráneo normal, parece que no tiene nada, pero cuando observamos la parte inferior, en la zona donde tenemos los orificios auriculares, es decir, nuestros oídos, de repente aparecen dos agujeros. Vemos un lado, después vemos el otro. Bien, aquí quiero que lo comparéis con un cráneo moderno, no es moderno, pero sí un cráneo normal, ¿no? Las flechas rojas están indicando, si os tocáis un poquito, ¿no?, nuestro agujero, que sería el orificio auricular que conecta con el cráneo, evidentemente. La estrella blanca es el hueso de la mastoides, este huesito que os tocáis aquí detrás, que sobresale, ¿de acuerdo?, en la base del cráneo.
Y por último, el triángulo verde lo que nos está indicando es la conexión, ¿no?, donde va la cavidad mandibular, que es donde engancha la mandíbula con el cráneo. ¿De acuerdo? Bien, si observamos ese cráneo actual y las dos imágenes de los dos lados del cráneo del dolmen del pendón, observamos que hay una diferencia, y es que el cráneo del dolmen del pendón tiene 2 agujeros en cada lado, mientras que el cráneo normal tiene solo uno. Claro, nuestra pregunta fue, ¿y esta perforación puede ser producto de una patología, una enfermedad que le haya producido esa perforación, o es algo intencionado? Evidentemente recurrimos a especialistas en la materia, la gente que conoce bien esa zona del cráneo, que evidentemente son los otorrinolaringólogos, ¿no? O contactamos con un otorrino de la Universidad de Valladolid y con un anatomista. Y nos dijeron literalmente que era exactamente igual que las operaciones de oídos que ellos hacían actualmente. En concreto, unas operaciones que se llaman mastoidectomías. De hecho, en la segunda fila podéis ver, eso es un cráneo actual operado por estudiantes de medicina en la actualidad. ¿De acuerdo? Arriba, nuestro cráneo del pendón. Como veis, son intervenciones muy precisas, que requieren de muchísima precisión, como tenéis en esa otra imagen. Bien, una vez que veíamos que sí, que parecía intencionado, empezamos a observar la zona de manera más detallada y lo primero que nos dimos cuenta en esa imagen ampliada, que había unas huellas, unas incisiones paralelas que no eran ni más ni menos que la evidencia de que el cuero cabelludo o la piel de esa zona se había raspado, ¿no?, para poder acceder directamente y de manera más limpia, digámoslo así, a la zona afectada. También en estas imágenes de microscopía electrónica lo que vemos es que hay una regeneración ósea en ambos lados, ¿vale? Arriba tenemos la imagen del oído izquierdo, abajo la del oído derecho. ¿Qué nos quería decir? Que nuestra anciana del dolmen no solo fue operada, sino que sobrevivió. Y de hecho, no solo sobrevivió, sino que además sabemos que por el proceso de regeneración, la hipótesis más probable es que se operara primero el oído derecho, sobrevivió, y unas semanas después o unos meses después se operó del oído izquierdo y sobrevivió. ¿De acuerdo? Una vez que vemos esto, claro, la pregunta es ¿qué tecnología, qué instrumental usaron? Bien, aquí tengo que hacer un inciso. Os he hablado que es hace 6.000 años, 4.000 años antes de Cristo. Sociedades premetalúrgicas, es decir, no conocen el metal. Su único instrumental es sobre piedra, y una piedra que conoceréis, que es el sílex o pedernal, ¿no? Una piedra muy dura y que se puede afilar mucho. En los análisis que hicimos del uso de estas piezas, una de ellas, la que tenéis señalada con un círculo naranja, destacó sobre las demás. En primer lugar, tenía evidencias de que había sido calentada varias veces al fuego. En segundo lugar, tenía marcas de haber sido enmangada, es decir, se le había puesto un mango. Y en tercer lugar, y más interesante, es que tenía huellas de haber cortado un tejido ni blando ni duro, semiduro, probablemente hueso. Vale. Nos pusimos a investigar y dimos que este tipo de instrumental, ¿no?, que en operaciones antiguas del pasado, y dimos con que hay instrumental parecido registrado en sociedades etnográficas en las que usan un instrumental muy similar, herramientas muy similares, que lo que hacen son cortar, pero a la vez cauterizar. Por eso las ponen al fuego. Se denominan cauterios. Es decir, a la vez que cortan, cauterizan la herida para evitar, evidentemente, el desangramiento, ¿no?, que el paciente se desangre. Por tanto, tenemos a Nuestra Señora, que sabemos que murió en una edad avanzada, que en un momento de su vida sufrió mucho, porque probablemente fuera una infección muy dolorosa, que estuvo o que la tendría inhabilitada para hacer sus tareas diarias seguramente durante tiempo, y que probablemente su grupo, bueno, probablemente no, sabemos que su grupo se preocupó por ella y gastó tiempo y probablemente recursos en encontrar a la persona con los conocimientos especializados para hacerle esta operación y que sobreviviese, ¿no? Os he dicho que es un hallazgo único y excepcional. Es la primera intervención otológica, es decir, la primera intervención quirúrgica de oído que a día de hoy se conoce de la humanidad. Pero como práctica curativa no es un hallazgo único.
A 35 kilómetros en línea recta hacia el norte tenemos otro dolmen, el dolmen de las Arnillas, en Sedano, en Burgos, en el que nos encontramos varios cráneos trepanados, es decir, con esos agujeros, ¿no?, en el cráneo, y que también sobrevivieron. Es decir, parece que estas protocirugías a lo largo de la prehistoria se fueron generalizando y que probablemente había personas que tenían conocimientos especializados para precisamente ir, ¿no?, intentando sanar y curar a las personas enfermas de distintas poblaciones. Bien, aquí me quiero parar un poco y hacer una reflexión con vosotros y hablaros un poco de la línea de estudio de la arqueología de los cuidados. Esta línea de estudio, que es una línea de estudio muy reciente y en la que podríamos enmarcar precisamente el caso de estudio que os he traído, es una línea de estudio, como os digo, muy reciente, porque hasta hace muy poco tiempo estos hallazgos de sanaciones o curaciones eran prácticamente anécdotas, ¿de acuerdo? No se trataban como hechos reales, sino que se trataban como unicums, cosas muy excepcionales, que no respondían a comportamientos generalizados. Y de hecho, ¿qué ocurría? Que estos comportamientos, estas evidencias materiales que descubre la arqueología, se trataban o bien se obviaban frente, por ejemplo, a otras evidencias como la violencia, que eso siempre ha gustado mucho, ¿no?, y está en todos los libros. Y, sin embargo, este tipo de evidencias se obviaban o bien se malinterpretaban. ¿De acuerdo? Yo os traigo aquí dos casos excepcionales. Son dos casos excepcionales porque nos están indicando que estos cuidados, estas prácticas de curar y sanar, no es que sean comportamientos generalizados de nuestra especie, sino que incluso están en especies anteriores a la nuestra. A mano izquierda tenéis a Benjamina. Benjamina es un preneandertal, una niña preneandertal de hace más de 500.000 de años. ¿De acuerdo? Ni siquiera es neandertal, es una especie anterior. Esta niña nació con una malformación en el cráneo que la generó una asimetría en la cara y que se sabe que le habría producido problemas de movilidad y probablemente problemas de discapacidad intelectual. Pero la niña murió con 8 o 10 años. ¿Esto qué significa? Que alguien o su grupo cuidó de ella hasta ese momento. Probablemente la tuviera que dar de comer, tuviera que buscarle todos los recursos alimenticios, etcétera. Por el otro lado tenemos y creo que Eva esta mañana hacía referencia a los neandertales, el cráneo del viejo de La Chapelle-Auxent, porque sí que había viejos o ancianos entre los neandertales también, y es un cráneo completamente desdentado, es decir, ha perdido los dientes en vida, por tanto no podría comer por sí mismo, le tendrían que procesar la comida, pero es que además este individuo tenía artritis, artrosis, una rodilla mal, un dedo del pie completamente aplastado, no se podría mover, probablemente era sordo. Es decir, un hombre que ya no se valdría por sí mismo prácticamente, ¿no? Es decir, que su grupo también se haría cargo de él y le cuidaría y le sanaría, ¿de acuerdo?, en la medida de lo posible. ¿Qué es lo que quiero reflexionar o concluir con esto? Que gracias a estas nuevas líneas de estudio, como la arqueología de los cuidados y otras, que simplemente lo que hacen es marcar otras miradas al registro arqueológico, hacerle otras preguntas nuevas al registro arqueológico, lo que estamos viendo es que estos comportamientos sí eran generalizados en la prehistoria y sí que incluso mucho más que los eventos de violencia, ¿no?, que las luchas o la violencia interpersonal. Por tanto, la solidaridad, la cohesión, los cuidados colectivos estuvieron presentes desde hace mucho tiempo, de hecho, incluso antes que nosotros, ¿no?, antes de la presencia de nuestra especie, el Homo sapiens, como sabéis. Por tanto, mi opinión es que mi opinión o mi creencia, para hablar del futuro de la arqueología, es que esta es la línea que tiene que continuar la arqueología, ir por estas líneas de estudio, buscando estas preguntas que nunca nos hemos hecho e intentando dar nuevas respuestas. Creo que lo estamos haciendo, además de la mano de los avances científicos, que evidentemente, ¿no?, la tecnología y todos los avances, la paleogenética está revolucionando nuestro campo, pero no solo nos tenemos que quedar con los datos, sino intentar resolver esas nuevas preguntas. Y probablemente esta arqueología de los cuidados, la arqueología en general, nos irá dando nuevos hallazgos en estas líneas y nos irá mostrando esas estrategias sociales y culturales que los grupos
tuvieron precisamente para hacer frente a estas prácticas de curación y de sanación e intentar cuidar de los miembros de su propio grupo. Y probablemente esas estrategias ante accidentes, ante enfermedades y, ¿por qué no?, ante epidemias y catástrofes naturales como las que nuestra propia sociedad ha tenido que afrontar y enfrentar en los últimos años. Como me queda un poquito de tiempo, que no lo tenía en el guión, pero creo que es una historia muy bonita. Hay una historia que circula, que no se sabe muy bien si es verdad o no. Hay una de las más famosas antropólogas del siglo XX, Margaret Mead, que estudió mucho cuestiones de evolución humana. En su clase un estudiante la preguntó cuál creía que ella, que era la primera, el primer signo de civilización o la primera huella de civilización. Evidentemente toda la gente creía que le iba a contestar la punta de flecha, el carro, las ciudades, ¿no? Cualquier cosa, la agricultura, y sin embargo ya contestó un fémur fracturado y sanado. Por tanto, sea verdad o no la historia, creo que dice mucho y creo que sobre todo lo que quiero transmitiros es la idea de que cuidarnos fue, ha sido, es y será lo que nos ha hecho humanos. Muchas gracias. Gracias.